Hola, buenas noches. Muchas veces la palabra empatía tiene que ver con valores éticos y morales. El amor al prójimo es esa práctica que debemos ejecutar para buscar el progreso social. Sin embargo, el debate existe cuando esta práctica solo se limita a los seres humanos y no a cualquier otro ser vivo. Esta noche hablaremos sobre qué es el veganismo y qué es lo que conlleva en él. Y para ello contamos con un panel de voces autorizadas que nos ayudarán a desenmarañar el hilo negro de la conversación. Es un agrado para mí invitar a Alejandra Mendiola Navarro, adelante, nutrióloga clínica, toma asiento por favor, con experiencia en pacientes críticos instaurando nutrición enteral y parenteral, en áreas como oncología, medicina interna, cirugía, cuidados intensivos y pediatría. También hace tamizajes nutricionales en urgencias y consultas privadas con pacientes ambulatorios. Bienvenida, Alejandra. Gracias. También nos acompaña Julio Claudio Fachín Vélez. Adelante, Julio, toma asiento. Activista antiespecista desde hace ya 10 años, colaborador y organizador de grupos activistas y actualmente colabora como vegano en el estado de Puebla y activista digital. Es estudiante de la ingeniería ambiental y le apasiona los temas de naturaleza, regeneración y cuidado de ecosistemas. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Y por último nos acompaña Xochitl Correa Hernández. Adelante, Xochitl, toma asiento. Estudiante en Relaciones Internacionales, feminista, antiespecista con objetivos de justicia para todos los animales, para visibilizar su explotación, utilidad y asesinato. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos a toda la audiencia. Empezando con los activistas, con las antiespecistas, ¿cómo fue su experiencia en cuanto a externos, en cuanto a una introspección personal a la hora de llevar a cabo esta actividad, este estilo de vida? ¿Cómo fue? Yo desde pequeño me acuerdo que era muy empático con los animales. De hecho, tengo anécdotas de que, pues jugando como niños, encontrabas el gusanito, cosas así, ¿sabes? En el jardín. Yo intentaba que nadie le hiciera nada a las orugas, a los gusanitos. Incluso yo los guardaba en mis pantalones, que terminaban muriéndose, ¿verdad? Pero era como este instinto de entender que no quería que les pasara algo, ¿no? Que tuvieran como algún tipo de daño. Y con el tiempo, pues estas ideas como fueron replanteándose más. Cuando tuve 12 años me empecé a cuestionar de cómo era posible que yo, pues, me encantaban los animales, soy perro gatista, así de corazón, me encantan los perros, los gatos, y cuando se trataba de situaciones que involucraban otros animales, no animales convencionales que se llegaban a comer, como tipo conejos, por ejemplo, como la reunión familiar y que, pues vamos a comer conejo. Yo decía, no, es que no quiero comer conejo, ¿sabes? Porque pues el conejito es esponjosito, es bonito y verlo como en el plato, pues duele, ¿no? O venado, cosas así. Entonces, para mí fue como muy, pues esta introspección y decir, ¿cómo puede ser que yo esté aceptando comerme a una vaca, a un cerdo, a un pollo, pero no quiera que maten al conejito o no quiera que maten al venado o cualquier otro animal, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habría entre un conejo, un venado, una vaca y un perro? Entonces, como dices, a veces cuando queremos, como empezamos a escuchar de esto, no sentimos que tenemos las herramientas necesarias, ¿no? Vivimos en un mundo completamente lleno de un marketing que nos hace ver y entender que comer animales está bien, ¿no? Explotar a otras especies animales es lo más correcto del mundo. Y querer salir como de este status quo es complicado. Sí. Entonces, pues encontrando la poca información que había en internet, en Yahoo, en esos años de que existía Yahoo Respuestas, pues encontré que era el vegetarianismo y empecé como a investigar, ¿no? Y fue cuando dije, claro, o sea, realmente para mí en ese momento fue muy entendible pues los animales no están aquí para que los matemos, ¿no? Entonces, pues voy a dejar de comer animales y empecé a ser vegetariano para después volverme en vegano. ¿Cómo a qué edad empezaste? Yo quería dejar de comer animales. ¿Y qué te Pero decían me decían, mi mamá me decía, esto no es hotel ni restaurante, así que pues te vas a cocinar, o sea, vas a comer lo que hay en la casa.
Y pues de cierta forma uno no se siente obviamente con esta autoridad de que es nuestra familia y todo, y pues está bien, ¿no? Uno deja pasar como muchas cosas de vez en cuando, pero a los 15 años, ya sabes, con estas hormonas, con la edad de la Sí, rebeldía, con todo, yo dije, ¿sabes qué? Pues no me lo voy a comer. Y me dijeron, pues no es hotel ni restaurante. Dije, pues no te estoy diciendo que me cocines, te estoy diciendo que no me voy a comer tu comida. Y desde los 15 años empecé a cocinarme. Sí, hubo algunas críticas, incluso con, no sé, bueno, con los externos, con la familia, con los amigos, o incluso con uno mismo. Hubo algo que se sufrió, algo un costo-beneficio, no sé. Sí, pues yo creo que al principio es como todo un cambio porque tienes que dejar de comer ciertas cosas, pero pues no significa que no puedas seguir disfrutando como de la pizza o de las hamburguesas. Pero entonces es como realizar todo este cambio, o sea, como adaptarte a que, bueno, no sé, ahora si voy a ir a una fiesta, pues tengo que llevarme mi propia comida o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, es como todo un cambio, ¿no? Que no es Podrías como... perder amistad por eso, quizás. Ajá, A veces, o sí. sea, dependiendo, igual creo que depende mucho como tu familia y tus amigos, o sea, tus amigues como que te rodean. Por ejemplo, a mí en mi familia, pues no recuerdo, o sea, no se opusieron, pero sí estaba muy presente y pues hasta ahora, o sea, aunque hayan pasado los años, las bromas o los chistes como de que, pues que... No, ahorita no se me viene uno a la mente, pero, o sea, son como... No sé si a ti se te ocurre Come algo, ¿no? pasto, así, Ajá, ¿no? como cosas de ese estilo, ¿sabes? O sea, como burlándose. Sí. Y pues, o sea, pues Que no... al final eso también te puede hacer autocuestionarte si estás haciendo bien, ¿no? Ya depende de uno seguirle o declinar. No sé si pasaron por esa cuestión, a partir de las críticas decir estaré haciendo bien, o de plano siempre fueron muy, muy rectos en sus convicciones. No, pues yo sí fui, o sea, yo al principio como que solo ignoraba los comentarios, pero llegó un punto en el que sí me llegaba a incomodar, ¿sabes? Sí, claro. Porque al final de cuentas, pues uno sabe o uno tiene como esta postura de que pues no está bien comer a los animales o matarlos, pues porque no es justo, ¿no? Es una cuestión como de justicia, de que no está bien que para nuestro beneficio le hagamos eso a los demás animales. Y cuando viene alguien y se burla de eso, pues, o sea, a mí sí me ha pasado que me enojo, porque es como de, ya, por favor, o sea, deja de hacer tus bromas tontas, Ok. ¿sabes? Entonces... Sí, claro. Y, por ejemplo, bueno, desde su perspectiva está claro que han tenido que lidiar con ello. A mí me suena mucho, me hace mucho ruido que existen estas narrativas de que, bueno, es que tú eres profesionista en el ámbito de la nutrición y debes de estar a favor de eso, o por lo menos tener cierta conciencia. ¿Has lidiado alguna vez con eso? Pues sí, aquí partimos también de varias cosas. Mencionan también que no debemos de matar a los animales. Y sí, es muy respetable, también tienen sus derechos, pero también nos podemos ir a otro punto de la explotación animal en cuanto a animales de laboratorio. Es otro tipo Sí, claro. de explotación. Entonces, también partimos de ahí, de cómo es que, pues, siempre para el beneficio humano va a haber alguien por abajo de nosotros. A lo mejor no es lo correcto, como aquí dicen, pero lo ponemos. Entonces, a nivel laboratorio siempre estamos experimentando con ellos y gracias a esos animales también tenemos comida, tenemos vestido, tenemos perfumes, cremas. Farmacia. Entonces, ellos también son héroes silenciosos que nos dan beneficios. Sí, claro. Bueno, perdona, es que en esta parte el veganismo, como habíamos hablado al principio, a veces como que no encontramos muchas herramientas, ¿no? Y normalmente se entiende como veganismo como esta idea de no comerte a otros animales. Pero el veganismo lo que se fundamenta es estar en contra de cualquier tipo de explotación hacia los animales. Y eso incluye la experimentación animal. Entonces, sí es cierto que, bueno, en tu caso lo mencionas como héroes silenciosos, pero son víctimas, ¿no? Porque ellos no lo hacen por ser héroes, no lo hacen porque quieran un beneficio para la humanidad. Lo hacen porque nacieron en una jaula, nacieron como una rata de laboratorio certificada que va a ser vendida a otros laboratorios para hacer experimentos, o cualquier otro animal que tiene que tener una certificación en laboratorios.
Entonces ellos, como igual, por ejemplo, los perros rescatistas o cualquier otra utilidad que se le dan a los animales, no lo hacen porque los animales quieran, lo hacen porque los obligamos. Y eso es algo que busca el veganismo, evitar que los animales tengan que ver algo para nuestro beneficio, que puedan vivir con nosotros en armonía, en paz, con sus derechos, con sus libertades, con su justicia, ¿no? Pero no verlos como una herramienta para nuestro propio fin. ¿Hasta qué momento un animal puede ser una herramienta? O sea, está catalogado como una herramienta de manera injusta. Es decir, yo me pongo a pensar que el veganismo es una ideología de entrada, porque igual, andando un poquito en este tema, no es, bien lo decías, solamente la ingesta de vegetales, sino también la conciencia de todo lo que el entorno industrial, el entorno político, hace a costa del uso animal, ¿no? Bien lo decía la nutrióloga, ropa, etcétera, y demás. Pero ¿hasta qué punto, si yo decido tener, no sé, una vaca y darle los beneficios normales, sensatos, y consumir de ella, esa herramienta, estoy utilizándolo como herramienta o cómo lo percibe el veganismo? Al final de cuentas, digamos en el caso de la vaca, tendrás la vaca por su leche. O sea, tú la estarías cuidando porque la estás viendo como una máquina de leche, ¿no? Y no como lo que es una vaca, un individuo capaz de sentir, de tener emociones y una personalidad. Entonces, ahí, en el momento en el que dices, bueno, la voy a tener, pero voy a tomar su leche, tú ya la estás viendo a tu beneficio. Hay un claro ejemplo que me encanta, que son los santuarios animales que hay en México. En México hay 8 santuarios animales que se encargan de ayudar a animales rescatados de la explotación animal. Animales que estaban en granjas, que iban al matadero, que eran explotados, son rescatados por grupos de activistas independientes y al final terminan yendo a estos santuarios para vivir en libertad. Pero, por ejemplo, mi vaca la tendrían que rescatar, porque yo al final, es a lo que quiero llegar. Yo no estaría explotando una vaca porque no estoy con fines industriales. ¿Me explico? O sea, no estoy, come más para producir más. O sea, mi tirada es, voy a consumir y a optar algo de ti. De hecho, hay una ley que dice, el hombre, el ser humano, tiene la obligación de resguardar a los animales. Y de alguna forma yo puedo cuidarla y resguardarla como resguardo a un perro, ¿no? Igual, la vaca la puedo resguardar. Si me provee de algo, lo adquiero, pero algo recibe a cambio. Explotación para mí sería tener 20,000 vacas, hacer procesos, digamos, inhumanos y órale a vender. Bueno, para mí sería eso. Ahí sí, ahí me podrían quitar mi vaca, o sea, catalogándolo Pues, de esa manera. No creo que alguien te quite tu vaca, pero porque hay muchas vacas que son explotadas, incluso de traspatio. Pero a lo que voy es, ¿cuándo da una vaca leche? Cuando tiene un hijo. Sí. Y para tener un hijo tiene que ser inseminada artificialmente. La vaca, si no tiene un bebé, no va a producir leche como cualquier otra mujer o cualquier otra hembra de cualquier especie de mamífera, ¿no? Entonces, ahí va a haber parte de ti una explotación, porque constantemente vas a tener que estar inseminando a la vaca, que para mí eso es, bueno, inseminando a la vaca y sacándole la leche. La leche es para su becerro, no es para nosotros. Sí. Nosotros no somos un becerro. Como sabes, pues la leche es un flujo mamario, es un flujo corporal, un fluido corporal que está lleno de un montón de información genética, de anticuerpos para proveer a esta nueva criatura y protegerse de su entorno, adaptarla al entorno en el que está. Nosotros no somos una vaca y tampoco estamos en el entorno de una vaca ni nos enfermamos como las vacas. Entonces, o sea, a esta edad no deberíamos tomar leche más que la de nuestra especie. Pues sí, efectivamente. Suena raro, ¿no? Y es lo que te decía hace rato. Estamos en un mundo en donde nos venden la idea de que explotar animales es súper normal y que hasta una persona de 100 años puede estar tomando la leche de una vaca. Pero, por ejemplo, aquí aprovechando la presencia de la nutrióloga, principalmente la leche, ¿no te hace tener una esperanza de vida más alta en temas, supongo yo, óseos, no sé, una persona que llega a la tercera edad que sufra menos fracturas, no sé? Al final creo que hay un beneficio. No es algo, está mal tomar leche como lo plantea, o pues sí lo podemos cambiar. Pues es que aquí no hay un bien ni un mal, siempre se debe de contextualizar o de individualizar a la persona. Entonces, si hablamos de, no sé, hablando de mujeres premenopáusicas, en la menopausia o posmenopáusicas, ellas tienen un mayor riesgo de padecer fracturas. Entonces, la leche es una muy buena fuente de calcio y aquí también hablamos de biodisponibilidad de alimentos.
de nutrientes. Sí. Entonces, la leche, entre otras cosas, es rica en calcio, es rica en vitamina B12, y qué tanto de ese porcentaje de calcio que tiene la leche es que se va a absorber. Nosotros también podemos obtener el calcio, aquí me dirán, de otros alimentos, a lo mejor el brócoli, a lo mejor el tofu, pero ¿cuánto está biodisponible? Y por biodisponible quiero decir cuánto se absorbe. Entonces, el 100% del gramaje que tenga de calcio esa leche se va a absorber un más del 50%. Mientras que, por ejemplo, en vegetales, en tofu, en semillas, nueces, como decían, se va a absorber menos porcentaje. Entonces, sí se ha probado, hay respaldo científico fuerte de que la leche es un buen alimento en distintas etapas de la vida, que se puede vivir sin ella, sí, Claro. pero sí tiene mayor beneficios o menos incidencia en fracturas en pacientes adultos mayores, en mujeres menopáusicas que a cierta edad, ellas también necesitan esa parte de calcio. Entonces, pues no está ni bien ni mal, pero sí tenemos que contextualizarlo, individualizarlo, más que nada por la biodisponibilidad de los nutrimentos. Sí, que ese tema de biodisponibilidad también es un poquito complejo. Sí. Un poquito regresándome. Algo que me llama a mí la atención es que un sociólogo, pedagogo, Garner, decía que hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Varios, 7, 8. Entre ellas estaba la inteligencia naturalista. Y si tú lees qué es eso, es estas personas que tienen empatía con el entorno. Hay otras inteligencias como lo musical. A ti se te puede dar la musical natamente y a ti no. Entonces creo que también de ahí puede partir. A lo mejor uno puede tratar de ser vegano, pero a lo mejor no se le da ser vegano, precisamente por esa inteligencia. Entonces no es como que también estemos tratando incluso de forzar esta idiosincrasia hacia las gentes, o hacia la gente, perdón, con el objetivo del deber ser. O sea, no pasa por ahí, porque a lo mejor yo nací con esa inteligencia y por eso ustedes pueden verlo de esa manera. Y yo lo respeto mucho, ¿me explico? Pero si a mí no se me da eso por muchas cuestiones, creo que también es igual de respetable. ¿No puede explicarse de esa manera? Bueno, yo creo que yo no lo vería desde ese punto, más bien lo vería como desde el punto en que pues no para todas las personas va a ser igual de accesible dejar de comer animales o volverse vegano. Porque pues como venimos comentando, o sea, son tantas cosas que a veces tiene que ver con que si tienes tiempo para cocinar tu alimentación en casa, qué tanto dinero tienes para poder acceder a ciertos productos. O sea, siento que depende mucho de eso, porque yo he conocido a muchas personas que tienen como esta intención de, no, yo sí quiero dejar de comer animales y etcétera, pero pues no pueden, ¿no? O a veces porque sus papás no les dan permiso o justo porque trabajan, no les da tiempo cocinar. Entonces siento que tiene que ver más con eso, o sea, con que lamentablemente pues no es tan común encontrar comida vegana barata. Digo, o sea, es fácil pues como ir a un puesto, no sé, de gorditas y decirle, no, pues no le pongan queso, no le pongan, manteca, o sea, solo la salsa y la cebolla. Y pues para una ocasión o dos, pues está bien, ¿no? Pero pues no es así de simple, ¿no? Y luego también como que está la cuestión de la nutrición, ¿no? O sea, lo ideal es que cuando tú quieras hacer como la transición para volverte vegano, pues puedas ir a un especialista que te asesore. Porque si no, lo que pasa es que luego, pues, anemias, enfermedades, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica poder acceder a la consulta de nutrición? Pues tener el dinero, ¿no? Entonces creo que son como una serie de factores muy, muy, demasiado grandes y que, pues, o sea, no, por eso es que no lo veo como tanto desde ese punto. Yo lo veía de esa forma porque precisamente quería llegar un poquito a ese punto. En promedio hay un estudio que decía que el que se quiere inclinar al veganismo y no lo logra, dura de 2 a 3 años. Pues el que sí lo logra, pues qué mejor, ¿no? Así es. Exactamente. Y quien no, pues sí sufre estas cuestiones bueno, estas anomalías en su cuerpo, ¿no? En su salud. Entonces, hay una responsabilidad clara
para ser vegano entre no solamente, yo quiero serlo y ya, voy a empezar sino también ir con un especialista, ¿no? Y creo que ahí va mucho ese tema o tratar de desmitificar un poquito esta cuestión de, es cierto que la persona que no consume carne pierde demasiados nutrientes o se pueden suplir y de qué manera se suplen, qué vitaminas pierden, etcétera. O sea, me gustaría saber un poquito de ello. Pues sí, de entrada se tiene, como dicen, hacer una transición. Entonces, aquí también partimos de varias cosas, dependiendo de la situación o del contexto. Entonces, sí llega a haber muchas deficiencias, principalmente de vitamina B12, de calcio, de hierro. Está todavía controversial porque hay ciertas plantas que llegan a dar hierro, pero tampoco está biodisponible. Es que ese es el problema de la alimentación basada en plantas o sin carne, que los nutrimentos no están tan fáciles o no son pues sí, absorbidos de manera fácil para nuestro organismo. Entonces, sí tienen varias deficiencias y se debe de hacer de mano siempre de manera ética, porque también no podemos, no sé, si hay algún paciente con alguna patología y él quiere ser vegano, pues a lo mejor no podemos cumplir al 100% eso porque necesita unos nutrimentos que vamos a obtener de los animales. Entonces, es el caso del omega 3, EPA y DHA. Eso solo lo encontramos en alimentos de origen animal, en pescados azules. Entonces hay semillas que van a decir, dan omega 3, pero dan ácido alfa-linolénico. Entonces no es lo mismo que el EPA-DHA. El EPA-DHA sí o sí se tiene que sacar de pescados, porque aunque es un precursor, el 1% se llega a convertir y no suple o no es al 100% la necesidad humana. Entonces es ahí donde tenemos que volver a los animales y de ahí obtener esos nutrimentos. Entonces, también se pueden sintetizar, por ejemplo, calcio o vitamina B12 en laboratorios, pero pues también es que el tema es la biodisponibilidad. Entonces, se tiene que hacer una balanza de cómo es que tenemos que estructurar esta alimentación. Sí. De hecho... Bueno, es que igual me gustaría como retomar un punto o aclarar un punto que creo que a veces pensamos o como en el imaginario, cuando pensamos en las personas veganas, pensamos como en personas como muy extremistas o que, o sea, como que eso. Y pues la verdad es que sí, o sea, yo siento que igual es importante como reconocer cuáles son como las fallas como ahí en el veganismo. Entonces creo que realmente sí hay muchas personas que son así o que incluso, o sea, como nosotros mismos en un principio, porque como que quieres que todo el mundo se vuelva vegano, te enojas con las personas, etcétera. Pero, o sea, también creo que conforme pasa el tiempo, bueno, a mí me pasó personalmente, como que te vas dando cuenta de todas estas cuestiones de que, pues, no todas las personas pueden ser veganas, justo porque tienen alguna condición médica, o a lo mejor no lo pueden ser en ese momento y en unos años pueden hacer su transición o en poco tiempo, o a lo mejor sí van a dejar de comer carne, pero van a seguir comiendo cierto tipo de animales, o como que van haciendo todo este proceso poco a poco. Paulatinamente. Ajá, y creo que es importante tener en cuenta eso, que al final de cuentas, pues uno está tratando de hacer lo mejor que puede. Y si puede ser vegano, pues genial, ¿no? O sea, súper. Pero si a lo mejor se te está complicando por diversas situaciones, pues es mejor empezar con algo que no hacer nada. Claro, sinceramente, ¿ustedes han vivido alguna anomalía en su cuerpo en estos...? ¿Algún cambio en salud o algo así? En pro o en contra, digo. Me gustaría sinceridad. En pro y en contra. Yo al principio, cuando me hice vegano, me acuerdo que yo era una persona desinformada. Yo solo sabía que quería dejar de comer animales y se me ocurrió solo comer ensaladas, ¿no? Y comer frutas y semillas de vez en cuando. Y me dio principios de anemia. Yo no le comenté a mi familia porque sabía que si se enteraban me iban a dejar, o sea, veganismo, olvídate. Entonces yo me fui a hacer análisis porque me sentía mal, me dijeron tienes principios de anemia y fue ahí cuando me empecé a poner pilas, ¿no? A consultar con especialistas, a buscar en internet, ver de qué forma puedo compensarlo y bueno, aquí andamos. Y también algo bueno es que yo tengo un hermano gemelo, él también es vegano y desde chiquitos, desde los 8 o 6 años, sufrimos de migrañas, pero migrañas muy frecuentes. Y cuando yo me hice vegano, a mí se me quedan las migrañas. Ahorita el dolor de cabeza es como algo muy pasajero. Y mi hermano, que lleva 1 año de vegano, aún tiene migrañas.
Entonces, a mí se me hace muy ¿Tu curioso. hermano ya no es vegano? Mi hermano es vegano, lleva un año siendo ¿Y vegano, sigue 2 con años. Tiene un poco, ya no como antes, porque antes, o sea, sufría a la semana, tenía 3 lapsos ¿Él de se hizo migraña. vegano después de ti? Después, Ya. después de estar ahí. Ok. Pero sí se hizo después y ahorita hasta él ha notado esas mejorías, ¿no? Como en esa situación. Incluso yo tenía sinusitis y los lácteos producen mucha mucosidad. Entonces, cuando dejé los lácteos, dejé de tener sinusitis. Y así, bueno, como tú nos comentabas, ¿no? De una de tus pacientes que ha tenido como incluso algunos beneficios dejando de consumir otros animales, sí hay como casos en los que se nota mucho la diferencia en mí y en otras personas. ¿Tú, Soch? Pues yo al principio igual tuve como principios de anemia porque justo me pasó lo mismo de que no me informé y me la pasaba comiendo como frijoles de lata y verduras y tostadas, o sea, mal, muy mal. Entonces pues ya fui a la nutrióloga y ya como que me dio pues una dieta súper pues balanceada y demás. Y ya, o sea, a partir de eso la verdad que no he notado como, o sea, no, a mí no me ha pasado algo así como con las migrañas. Pero pues sí siento que mi relación con la comida ha cambiado muchísimo porque ahora ya como que procuro mucho comer súper balanceado, comer de todo y así. Entonces, pues para mí eso ha sido como un... Como un cambio de hábitos, así, Ajá. ¿no? Ajá, también Bien, está muy chido. está claro que todo esto es muy visto hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, retomando esta idea de que el veganismo es una ideología, luego se define como incluso una postura, un ¿Una estilo de religión vida, podría ser? No, no hablamos a nadie. Porque bueno, Ok, bueno, adelante. yo sé que hay budistas que Sí, precisamente sí. por esa religión Claro. se tienen que volver veganos para no seguir consumiendo animales. Entonces hay cierto tipo de religiones. Entonces no sé si también se puede considerar una religión el veganismo. Es que aquí es lo que decíamos, se confunde mucho. Hay como una parte muy gris del veganismo. Muchos lo tomamos como una alimentación o un estilo de vida. Una persona puede alimentarse a base de plantas sin consumir ningún tipo de producto de origen animal y no ser vegano. Suena como, bueno, no sé, o sea, decir como no come y así y no es vegano porque al final de cuentas tal vez no le interesan los derechos de los animales. Claro. No lo hace por los animales, ¿no? Lo hace por religión, lo hace por vibrar alto, por pasar a otro nivel espiritual, porque así conozco mucha gente, ¿no? Que dice, no, es que yo no como animales porque quiero reencarnar en algo más. Y está bien, ¿no? Es muy aceptable. Pero al final de cuentas, una alimentación basada en plantas que puede estar llevada por diferentes grupos sociales o religiones no es lo mismo a tener una postura ética que es el veganismo. Pero al final la ética, la moral, sí tiene un derivado religioso, ¿no? Yo me pongo a pensar 10 mandamientos, no matarás. Eso está... Entonces tiene un derivado religioso, ¿no? Y es allá donde quiero llegar. Más allá de lo que ustedes hagan, porque ya entendimos que sí tiene obviamente una repercusión en nosotros, me siento bien, también lidié con esto, etc. Más allá de eso, ustedes son activistas. ¿Qué han hecho aparte de la cuestión de la ingesta, aparte de eso? ¿Qué han hecho contra la industria? ¿Qué han hecho contra lo cultural, contra las tradiciones, para precisamente resguardar o sensibilizar ante los derechos de los animales? Pues bueno, Soch y yo hemos estado participando en diferentes organizaciones aquí en Puebla y las acciones son muy diversas, ¿no? Desde poder ayudar a informar a las personas en cómo poder tener un estilo de vida como saludable en la alimentación, como darles algún tipo de degustación, que se acerquen a la comida basada en plantas. Incluso hemos tenido pláticas dentro de universidades para hablar sobre cosas ya como veganismo o el impacto ambiental de explotar animales. Ajá, háblame más como de ambiente, o sea, más de sociedad, más allá de la nutrición, o sea, cositas así. Sí, pues así hemos hecho muchas acciones, incluso una que estuvo muy padre, que nos gustó. Estamos así, pues lo hicimos juntos en nuestras primeras acciones de Climate Safe, que fue en CEU. Dimos una plática del impacto ambiental que tiene el explotar a los animales, ¿no? Y es algo que a veces no se menciona mucho, ¿no? El veganismo luego, bueno, alimentarse de plantas se ve mucho por la parte de la salud, ¿no? O por la parte de los animales, pero no entendemos que muchos de los problemas sociales que vemos, muchos de los problemas ambientales que estamos viendo actualmente es debido a explotar a otros animales, incluso esta pandemia. Pero, por ejemplo, también el cambio climático puede suceder
sí, aparte de eso puede suceder porque no tenemos la conciencia de la siembra de árboles, Ajá. por ejemplo. Pero es curioso porque la primera causa de deforestación a nivel mundial, según la FAO, es la ganadería. Entonces no nos serviría mucho que nosotros como individuos estemos sembrando árboles si cada día se están deforestando hectáreas y hectáreas para tener campos de cultivo o pastizales para los animales. Yo creo que servirían ambas y a lo que voy es que ¿cómo podemos sustituir esa cuestión de la ganadería si al final no tenemos un hábito de reforestación, de cultivo, ¿no? De ser autosustentables? O sea, es decir, queremos ir a tapar un hoyo cuando hay otros más por cubrir para llegar a solucionar eso, ¿no? Incluso me imagino que geográficamente no todos los lugares son óptimos para digo, en una cuestión utópica, donde todos comamos vegetales, o la mayoría de la gente coma vegetales, no todos los lugares son óptimos para el cultivo. Entonces, creo que ahí tendríamos, como activistas, tendríamos primero que concientizar primero en esas acciones antes de procurar ve y siembra, o bueno, no sé cómo llamarlo, o ve y come. ¿Sí me explico? Pues es algo muy curioso, porque los alimentos que se comen en todo el mundo se producen en las mismas partes, ¿no? O sea, aquí producimos frutas, verduras que van exportados a otras partes del mundo. Y a nivel global, el 70% de todos los campos de cultivo, o sea, si tú te pones a ver en Google Maps, eso es lo que yo luego hago, me pongo a ver en Google Maps hacia México y ves todo lo que representa los campos de cultivo en mancha urbana, o sea, en mancha de cultivos, el 70% es para la ganadería. Como humanos, como personas que comemos frutas y verduras, solo comemos el 30% de todas las fuentes vegetales que hay, de cereales, de frutas, de verduras. El resto es para los animales. Entonces, si podemos analizarlo, el dejar de consumir a otros animales y fomentar el campo para tener un mejor cultivo, pues reduce la cantidad de hectáreas que tienen que ser deforestadas. O sea, si reducimos el 70%, no es necesario tapar, como tú decías, estamos intentando tapar un hoyo, reforestando, pero seguimos cavando el mismo hoyo, destruyendo el Amazonas o cualquier Yucatán para cultivar, ¿no? Para poner soya transgénica, maíz transgénico, que es algo muy curioso porque muchas personas están en contra de los alimentos transgénicos, pero los principales que se producen es trigo, soya y maíz. Y estos tres alimentos son principalmente para la ganadería. Nosotros casi no consumimos, incluso luego nos echan la culpa a los veganos, se me hace muy chistoso eso, es que los veganos están destruyendo el Amazonas porque están cultivando soya. Pero la soya es para los ganados que viven en el Amazonas, en Brasil, ¿no? Entonces es como este punto de ponernos a reflexionar cómo nuestro impacto alimenticio realmente está repercutiendo al ambiente y no hay necesidad, porque hay muchos estudios, como varios de la Organización Mundial de la Salud, que demuestran que no es necesario alimentarnos de animales, podemos vivir una vida plena sin explotar a ningún animal. Entonces podemos buscar, intentar salvar el campo, intentar ayudar a los campesinos y de la misma manera pues tener un consumo más local, ¿no? O sea, sí es una parte muy estructurada, no sé si logré explicarme, Sí. pero... Bueno, yo aquí tengo unas cuestiones, porque también el mismo, o sea, al tratar de, ¿cómo se puede decir?, obtener productos que se puedan comer o comercializar para veganos, también estamos cayendo en una parte cierta del consumismo y de empaques. Sí. Entonces, también están exportando pues, nuevos alimentos basados en plantas o, no sé, tofu traído de Ámsterdam o cosas muy raras. Entonces, Sí. también debemos de tomar ese impacto, porque si estamos, no sé, poniendo en la balanza esto del cambio climático, de que sí es cierto, gran parte de los sembradíos son para alimentar a los animales, pero si también nosotros estamos consumiendo o sí, apoyando a que traigan ese tipo de alimentos que no son originarios de acá, el combustible que se usa para traerlo de Europa para acá, entonces eso también es Sí, un impacto climático. bastante. Entonces también debemos de analizar qué es lo que tenemos a la mano. Si entramos también en la parte del consumismo de empaques, muchos vienen en plásticos, entonces ahí es otra cosa. Sí. El tofu muchas veces viene en plásticos, en supermercados. Entonces ahí también, ¿de qué manera traen esos productos? ¿Cómo es que también eso impacta? Entonces, de cierta manera, yo creo que también debemos de ponernos a ver pues cada parte. Sí, es que las vertientes son muy, digo... Sí, se van haciendo sí, aristas por van todos como lados. un ping-pong, ¿no? En ese sentido. Y quisiera que a lo mejor habláramos también cuáles son esos derechos. ¿Por qué ahorita estamos hablando de derechos animales
y ponerlo a la par de los derechos humanos. No sé si me pueden... Sí, bueno. Ahorita, constitucionalmente, los animales son vistos como mercancías, como objetos, como una pertenencia a alguien, ¿no? O sea, si Constitucional. O sea, si tú Porque, ves... porque yo veo leyes y sí hay mucha ambigüedad, Sí. pero no dice como tal utiliza animales para la industria. Ha habido Dice, hay algo que sí me generó conflicto. Son solo seres vivos los animales terrestres, del mar no los tocan, no sé por qué. Y precisamente el 2019 fue una reforma donde decían, no, pues es que todos los animales, a lo mejor ya fue la reforma. Ajá, se cambia. Pero digo, eso es una atrocidad para mí, porque pues, si vas a poner a todos, pon a todos. Pero al final hay una ambigüedad, ¿no? O sea, creo que, pero nunca encontré que de plano están catalogadas como mercancías. En realidad. O los animales que vienen en la explotación animal, de hecho, sí son considerados como mercancías. Son los dueños de las granjas, son los dueños de los animales. Pero legalmente no. O sea, si yo me meto a una granja y robo una vaca, me pueden meter a la cárcel por robo, porque le estoy robando su propiedad. O incluso, por ejemplo, en caso de que pase un accidente, como han pasado en Ciudad de México, que se vuelca un camión y se vuelca el camión con cerdos, los animales son vistos como mercancía y el seguro paga por ellos, ¿no? O sea, y no importan, o sea, pueden estarse desangrando, muriéndose, y no son vistos como alguien, no tienen esa atención médica, esa necesidad de salvarlos, sino como, es una mercancía que se está desangrando, págale el seguro y ya. O sea, es eso, no son vistos como individuos. Y es lo que se busca con esta parte de los derechos animales. Incluso apenas hubo una ley, no estoy muy bien informado, la verdad, pero esta parte de protección animal que incluían a los perros, a los gatos, incluso querían incluir a los toros por esta parte de las corridas. Pero, ¿y los demás animales no necesitan ser protegidos? O sea, ¿qué diferencia hay de un cerdo, una vaca, una gallina? Porque ellos no tienen derecho a su vida. O sea, sabemos que todos tenemos derecho, nuestro valor intrínseco en nuestra vida. O sea, independientemente de quién seamos, de lo que estudiemos o lo que hagamos, solo por ser nosotros tenemos un valor propio. Y eso es lo que respetamos de las personas. ¿Por qué no podemos respetar este valor propio de los demás individuos? ¿Por qué no los podemos ver? Y es lo malo, que tiene que ser constitucional, tiene que estar una ley para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Por qué no poder ver a un individuo y decir, esta vaca necesita ser protegida, esta vaca necesita atención médica, necesita los cuidados que necesita y no necesita ser explotada por nosotros? O sea, en términos religiosos, como lo decía la nutrióloga, yo me imagino que en algún momento, digo, los que son muy religiosos van a estar de acuerdo y quizás los que no, a lo mejor van a decir, ay, no manches, pero sí me imagino que en algún momento todas las religiones se sientan a la mesa y piden gracias. Precisamente por ese ser vivo que fue pues, asesinado para nosotros, ¿no? Porque esto es una cuestión jerárquica de cadena alimenticia. Entonces, las gracias en la religión, pues a lo mejor te absolves de culpa, ¿no? Digo, más o menos, unos pueden ser más religiosos que otros. Y por eso digo que la regulación no va dentro de tener carne de pastoreo y sacarle un poco de provecho, beneficiarte un poco de eso, a costa de que tú también le brindes cuidados y amor, ¿no? Creo que la regulación va hacia las industrias. Entonces creo que ahí sí es donde tendríamos que apretar tantito como activistas, porque industria conlleva también espectáculos, conlleva también cultura, y es donde hay que luchar, creo yo, no sé. Es que eso de la regulación, pues es como todo un tema, pero yo, o sea, eso de solamente regularlo, pero que siga existiendo, pues significa que va a seguir ahí el problema, o sea, va a seguir existiendo como este pensamiento. Si no sigue existiendo, estaríamos condenados, y digo condenados, perdónenme la palabra, a todos ser veganos. Y yo en lo personal no me veo así. Entonces, si no seguiría existiendo, estaríamos condenados a eso. Entonces, ¿no sería como un poquito osado? Por eso digo, hablo de regular, ya lo decía, una balanza. Es que al final nosotros lo vemos como acciones bienestaristas. ¿Qué se refiere a esto? Libre pastoreo, que las vacas tengan más espacio para caminar un poquito más, que las gallinas tengan 10 centímetros más en los lugares que tengan que estar, que no estén en jaulas apiladas, que estén más horizontal. Son cosas bienestaristas que buscan el bienestar de los animales, pero con el fin de seguir explotándolos. Esto solo tiene el objetivo de que el consumidor se sienta bien consigo mismo.
yo me siento bien porque la vaca que me estoy comiendo es de libre pastoreo y estuvo pastando. Pero al final de cuentas, esa vaca va a seguir en los mismos procesos y va a ser matada de la misma forma que cualquier otra vaca industrial. Su vida no va a ser contemplada como lo que es, una vida valiosa, sino como un objeto que está aquí para nuestro consumo. Entonces, eso es, por eso si nos preguntas a Soch, a mí, hacemos con cara de porque para nosotros tenemos un punto de vista abolicionista, que significa plano. así. Bueno, al menos yo, también Soch, es un punto abolicionista, donde es como si yo te dijera, hay una forma en la que yo pueda matar a alguien, una forma correcta en la que yo pueda matar a alguien que no quiera morir. ¿Tú me puedes decir algo? Pues existe el debate, bueno, ¿De la eutanasia? de la eutanasia. Pero eso es una persona que quiere Sí. morir. No, Bueno, no, es una persona que no puede decidir. O La que muerte. decide, Ajá, No es una cuando persona los que quiere desconectan. morir. Pero si es una persona en estado vegetal, pero una persona consciente como tú, si yo te dijera, oye, ¿cómo te gusta? O sea, tú no quieres morir, pero ¿qué forma humanitaria podría encontrar yo para matarte aunque Para no mí quieras sería algo matarte? muy progre, la neta. Porque a lo mejor si el destino me cae morir ahogado Pero- o quemado, diría no lo firmo. O sea, si me dicen mueres durmiendo. Golpeado, a lo mejor como las vacas. O que alguien te mate. O sea, el hecho es como, hay una forma que yo pueda matar a alguien de forma correcta y que digas, legalmente está bien, aunque él no quería morir, pero yo lo maté así, pues al final de cuentas no lo hay, porque esa persona, todos los animales luchamos por nuestra vida y todo, o sea, lo vemos, incluso lo podemos ver en un matadero, aún desangrándose, ellos luchan por salir de Sí, ahí, sí. ¿no? Entonces, no hay una forma correcta en la que podamos explotar a alguien. No hay una forma correcta en la que podamos tener esclavos para nosotros, ¿no? No podemos decir, si tenemos a ciertas personas en ciertas circunstancias, está bien, porque por mucho que sea, están siendo sometidos por ti. Es que hay contratos. O sea, por ejemplo, no sé, voy a partir desde la filosofía. Aristóteles decía, somos un animal y eso me genera Sí. de entrada, un animal político, ni siquiera es que seamos seres humanos, somos animales también políticos y sociales. La única diferencia y gran diferencia que al final también nos hemos aprovechado de eso es que tenemos raciocinio, ¿no? Mucho de la filosofía va ahí, se autocuestiona. Por andar filosofando y por decir que el hombre es la medida de todas las cosas y por decir el cogito ergo sum y que yo pienso luego existo, se hicieron genocidios horribles, ¿no? Por darle tanto poder al hombre. Pero al final creo que esta idea es balancearla para, digamos, reestructurar todas estas narrativas. En cuanto a leyes, hay una ley que, bueno, de hecho en esta ley de la salvaguarda de animales, dice que en medida de que un animal deba ser asesinado, se tiene que hacer con inyecciones. Es más barato Comestibles. cortar el cuello a alguien. Claro. Sí. Entonces, digo, creo que en esa sintonía sí debemos buscar la manera de autorregularnos todos, pero no precisamente de abolir. A mí si tú me dices, Sí, voy a sí, abolir, me espantas. O sea, digo, oye, cálmate, ¿no? Porque pues yo tengo un estilo de vida y sí me gusta, ¿no? Sí. Y nunca le he hecho daño a nadie. O sea, No le has hecho daño, y no es por hablar de ti. Muchas personas pensamos eso, ¿no? Es que yo soy una buena persona, yo solo voy y compro mi comida y no le estoy haciendo daño a alguien, ¿no? Pero al final de cuentas estás pagando patrocinando para por que eso. los Estás maten. haciendo que alguien, que aparte son personas que se encuentran muy vulnerables, o sea, las personas que trabajan en los mataderos son personas que no tienen muchas oportunidades para salir adelante y terminan trabajando en mataderos. Es algo muy importante que luego no se menciona. ¿Quién va a querer estar viendo cómo matar animales todos los días, escuchando los gritos? Porque si no han tenido la oportunidad, estar en un matadero es muy catastrófico, es muy Claro. desgarrador escuchar los gritos. ¿Han estado en algún matadero? Sí. ¿Y cuál es tu experiencia? Pues mira, he estado en muchísimos mataderos y todos son horribles, o sea, todos son horribles. He tenido la oportunidad de entrar a algunos y lo que puedes ver ahí es como, me tocó ver uno donde hay muchísimos caballos, hay muchos caballos y para mí fue muy sorprendente porque a pesar de yo tener esta postura, como que imaginar para qué iban o sea, ahí las personas que trabajan ahí, pues ya nos contaron que es para hacer salchichas, jamón, y que al final de cuentas, por lo que entendí, te lo venden como Pavo. otra cosa, ajá, o sea, no como tal, como carne de caballo. Entonces para mí fue muy sorprendente, pero no, o sea, no solamente fue ver muchísimos caballos, sino que además había uno muerto ahí, ¿no?
Entonces, Ok. o sea, ver cómo los demás caballos tienen que... Muerto, agonizando. No, muerto. O Ok. sea, de que ya había como mosquitas ahí alrededor. Ujú. Bueno, eso por un lado, pues también hay cerdos aplastándose muchas veces también. Pues creo que incluso, no sé si, yo supongo que a Todo el todos mundo. nos ha tocado ver como camiones de Cerdos. de cerdos en la carretera o así. Y pues siempre van como aplastados, con rasguñones, en su popó, o sea, en unas condiciones pues horribles. Y al final de cuentas, pues, retomando el punto, o sea, aunque fuera como de una manera diferente, seguiría estando mal, porque pues aunque estuvieran como con más espacio... ¿Hay algún argumento en ley que diga, que ponga a la par, que quiero que me digan eso, que ponga a la par a los animales? Porque entiendo que nosotros, como seres humanos, derecho romano, derechos civiles, y del derecho civil se deriva la propiedad privada. Y en el entendido de que cualquier cosa que no sea un ser humano es una cosa, Sí. Un ¿no? recurso. Que puede, un recurso. Bueno, ¿cuál es el argumento que existe para nosotros para que yo pueda decir, no, pues sí, o sea, porque entiendo que sufren, entiendo que hay violencia en la industria? Legalmente, la verdad, yo soy ignorante, no te podré decir a la ley dice tal, pero empáticamente vives con o viven con algún perro o un gato. Sí. Me imagino que les has dado todo el amor y cariño y cuidados. Imagínate que le das siempre este amor y cariño, pero con el objetivo de que cuando cumpla 10 años tú te lo vas a comer. Y 10 años es mucho, porque los animales en una industria, en las industrias viven máximo 4 años, las vacas, por ejemplo. Y los cerdos viven 6, 7 meses, o sea, nos comemos niños. Pero bueno, suponiendo que viviste con él 10 años y el objetivo es matarlo, ¿tú lo matarías o le pagarías a alguien para que lo matara? ¿Te No lo comerías? mataría, le pagaría para que no sufriera. Para que no sufriera. Sí. Digo, no sacaría un provecho de su muerte, pero sí le pagaría para que no sufriera. Bueno, pues como ¿Pero cuando te está lo comerías? enferma o así. No, jamás. Pero bueno, estamos hablando de una cuestión cultural. Entablar cariño, ¿no? A lo mejor se podría decir. Pero yo, por ejemplo, me pongo a pensar, sí, en los animales, pero hablamos animales de gran tamaño, porque, por ejemplo, también se está planteando nutricionalmente el obtener proteína de insectos. Entonces, en cuanto a ustedes, los insectos también ahí tendrían, o sea, los grillos, los gusanitos de maíz y todo eso, también deberían de tener ese tipo de derechos o Derechos. matarse de una forma menos cruel. Y no hay duda, ¿no? O sea, sin duda, incluso alimentándonos de plantas, va a haber tal vez en los cultivos que se mueran insectos en nuestros cultivos para que nosotros podamos consumir. Hay cosas que son entendibles, ¿no? O sea, hay cosas que son realmente accidentables, ¿no? Uno no llega a, hay una hormiga y la aplastas, ¿no? No es la idea de sacarle provecho a su muerte ni de hacerlo por Claro, afán de hacerlo, utilidad, ¿no? claro. O sea, realmente es porque pues pasó. Cada quien luego tiene un accidente y pisa o pega o se lleva a alguien sin querer, ¿no? A mí me pasó una vez que me cayó una oruguita, pobre oruguita. Yo soy insectofóbico y me cayó la oruguita y yo sentí como que algo así y así, ¿sabes? Y de inmediato lo azoté al piso y la maté. Sentí muy feo. Pero no fue porque yo quisiera, ¿no? Incluso luego nos dicen como, oye, pero si un oso te enfrenta, ¿te vas a defender o vas a dejar que te coma? Pues claro que me defendería, ¿no? O sea, hay cosas que sí entran como en el raciocinio. Se Sí, entiende la que- ética y la moral. Ajá, ¿no? ¿no? O sea, como el que dices, debate. esto sí puedo, esto no. O sea, sabe uno que sí se puede y que no. Y con los insectos, desde mi punto de vista, todos vivimos en la misma casa, ¿no? Nuestro planeta. Y los insectos y los animales y todo lo que vive aquí vivieron con nosotros. Somos roomies. En esta casa somos roomies. Tenemos dos opciones, ser el roomie bueno o el roomie malo. El roomie que se va a comer tu comida, que te va a robar la ropa, que va a ser un dolor de cabeza, que todos conocemos ese roomie. O el roomie chido, ¿no? Que dice, oye, pues tú vives aquí, yo vivo aquí y podemos vivir en paz, ¿no? Y estas alternativas que se sacan de proteínas, insectos o cosas así, digo, bueno, es parte de la ciencia en la que va avanzando, pero siento que hay cosas que luego no son tan necesarias, ¿no? O sea, porque proteínas las podemos sacar de muchos lados, calcio lo podemos sacar de muchos lados, ¿no? Hay un montón de alternativas que podemos hacer. ¿Y no es más lánguido el proceso de sacar el calcio? O sea, de esos lados que no sea la vaca, Ajá. ¿no es más lánguido, no es más tardado el proceso? Pues comer más, o sea, yo, por ejemplo, como más almendras, como más verduras de hojas verdes o verduras verdes que sé que tienen calcio. Tal vez me dirás,
es parte de su biodisponibilidad. Sí, y ¿no? también aquí también hablamos de los antinutrientes que las plantas tienen. Ajá. O sea, tienen goitrógenos, tienen oxalatos, tienen taninos que también bloquean la absorción de otros nutrimentos. Sí. Entonces, por ejemplo, en esta parte, muchas hojas verdes, pero al mismo tiempo mucha fibra bloquea la absorción de hierro. Entonces, ahí también debemos de Como equilibrarle. saber qué hacer o cómo hacerlo. Yo también lo que estoy pensando es, por ejemplo, hay una parte que se llama simbiosis. Entonces, muchos animales se benefician de otros animales. No se ve así el consumo de, ya no de carne, sino de animales o de productos animales, por ejemplo, las abejas que hacen miel, que nosotros obtenemos su miel, pero a cambio, no sé, les damos su espacio. Eso también se podría ver como una simbiosis con los humanos y las abejas. Podría ser, pero no sé ustedes cómo es que lo... Desde mi punto de Sí, vista, voy a hablar de mí. Yo, o sea, si uno piensa en la apicultura, vemos que están las abejas en una caja, ¿no? O sea, todos conocemos las cajas de apicultura y vemos con sus mallas y unas cajas donde están las abejitas y sacan la miel. ¿Por qué las abejas deciden vivir en una caja y no en un árbol o en un hueco en un árbol? Porque la abeja reina está dentro de la caja y si la abeja no se va, las abejas no se van a ir. ¿Y cómo hacemos para que la abeja se quede? Se quede en una jaulita chiquitita o le arrancamos las alas para que la abeja se quede ahí y no pueda volar. Eso no es simbiosis, eso es secuestro, ¿no? Y además, las abejas producen la miel para sí mismas. Hay algo que a mí se me hace un Pero también poco... ejecutan polinización, ¿no? Que Sí. también es para los humanos. Importantísimo. Y es Claro. lo que quería Y- argumentar. Las abejas están como en un protagonismo increíble de polinización. Pero no son los únicos animales polinizadores. ¿Por qué no nos preocupamos por los escarabajos, por los abejorros? Pero, ¿por qué no? O sea, si realmente nos importa la polinización, ¿por qué no buscamos ayudar a otros polinizadores? El detalle es que el único polinizador que produce miel. algo es la abeja. La abeja produce miel, la abeja produce cera, produce jalea real, cosas que son nuestro beneficio, cosas que vemos con codicia. Entonces, si realmente queremos que el mundo esté lleno de polinizadores, queremos un mundo de polinizadores, no cajas de abejas que muchas veces por ser explotadas, incluso ellas se mueren. De hecho, hay estadísticas de que los polinizadores son contratados para que puedan ir a campos de cultivo a polinizar. Los monocultivos tienen que llevar a las abejas y polinizar todos los monocultivos. Pues muchas de las abejas no regresan porque hay pesticidas, porque hay agroquímicos, porque tal vez es una planta transgénica. Tal vez cuando se llevaron la casa, la abeja no sabía que se iba a su casa y se quedó ahí volando, ¿no? O sea, realmente no es una forma de cuidarlas. Porque incluso en esta temporada es temporada de miel. No sé si sabían, diciembre así, cuando empieza a haber deficiencia de frutos y de flores, las abejas trabajan como locas para tener miel. Entonces llegan los apicultores, les quitan la miel y ¿qué creen que les dan? Agua con azúcar, melaza. Una abeja que tuvo que visitar 1000 flores para producir una cucharada de miel que le des azúcar, un azúcar que no trae las vitaminas, minerales, ni nada de que lo que necesita para subsistir y aguantar el frío, eso es aprovecharse. No sé en qué artículo vi que eso no estaba tan malo. O sea, que era un proceso de ayudar a las abejas, a ese tipo de cosas, pero bueno, es un tema en el cual Siempre. no nos da el tiempo para abordar todas las perspectivas. Sí, hacemos otro capítulo. Va a haber parte 2. No, pues se nos acabó el tiempo, chicos. Ya llegamos al final y pues les agradezco la intervención desde sus diferentes perspectivas. Siempre me dejan muchas conclusiones, mucho aprendizaje y sobre todo a la audiencia. Y pues sí, o sea, digamos, creo que de aquí yo aplaudo su lucha. Gracias. La voy a reconocer siempre. Al final llegará alguien que me tenga que convencer de plano, ¿no? Y ustedes sigan. Acércate adelante. a nosotros. Sí, no, Y bueno. yo también respeto mucho y yo sí creo que la alimentación basada en plantas tiene mucho futuro, Sí. sabiendo hacerla. Yo Claro, ¿no? solo les Adecuadamente. puedo aconsejar que métanse a las cuestiones políticas con mayor empuje, porque, digamos, en argumentos de lo que comes o no es libre albedrío, pero si ustedes van y proponen una ley, si tocan las vestiduras, digamos, Las estructuras, gubernamentales, sí. exacto, las estructuras, pueden ganar mucho. No es Digo, fácil. el costo es mucho y ya todo el mundo sabe qué onda con esa relación, pero Por algo se empieza. es por algo sin Sí, Y bueno, sí, ya está. llegamos al Muchísimas final del gracias. programa. Les agradecemos, chicos. Y bueno, esto fue El Hilo Negro. Yo soy Ángel Cabrera y nos vemos a la próxima.
Chao.